Cuenta la historia que estando en un salón de clases, una niña, estando exponiendo delante de sus compañeros y su maestra, empezó a hablar de las maravillas de Dios. Cómo fue que Noé construyó esa arca que Dios le había hablado. Pero lo que más le llamó la atención fue cómo es de que un gran pez tragó a un personaje llamado Jonás y luego fue expulsado. A tal punto que la niña dice, cuando esté en el cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo fue que él sobrevivió estando en el vientre de ese pez. A lo que su maestra le dice, eso si tú vas para el cielo, pero ¿qué pasa si Jonás se va para el infierno? ¿Cómo le vas a preguntar? Y ella le dice, entonces es usted quien le va a preguntar a Jonás y no yo. ¿Cómo es que los niños de una u otra manera tienen una respuesta adecuada para preguntas inadecuadas? Y de eso queremos compartir hoy, que nosotros los adultos debemos tener un corazón de niño. Todos sabemos que en un niño siempre va a haber sinceridad. Ellos van a hablar siempre la verdad. Y les comparto esto. En algunas oportunidades pueden delatar a sus papás, no porque quieran hacerlo, sino por la inocencia que hay en ellos para hablar y decir siempre la verdad. ¿Qué dice la escritura al respecto? Acompáñeme a lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese mismo pasaje en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice de esta manera: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Recordemos cómo Dios ha dejado plasmado en las escrituras instrucciones para educar a los niños. Cómo es de que desde pequeños tienen que ser instruidos para el buen caminar. Sabemos en la historia que en el libro de Éxodo nace, llámale si quiere, una persona que Dios había ya destinado para su obra, Moisés. Y cuando él nace, había un edicto ahí en el pueblo de Egipto, donde todo niño varón que naciera tenía que ser muerto en ese momento. Y sabemos la historia, cómo fue que Dios salvó a Moisés. Pero ya en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesucristo, una vez más dictan una ley para que todo niño que tuviera cierta edad desde pequeño tenía que ser ejecutado. Hasta el día de hoy se da en diferentes países. ¿Cómo es que hay pérdida de vidas humanas, especialmente de los niños, con los cuales son indefensos? Y por eso Dios alerta a sus papás, a las personas que los cuidan, a las personas que de una u otra manera conviven con estos niños, a instruirlos por medio de la palabra de Dios. El niño que es instruido, la niña que es instruida dentro de los parámetros, dentro de las formas, dentro de la doctrina de Dios, definitivamente llegará a ser un adolescente, llegará a ser una persona adulta. Y esos principios, esas historias que le han dicho de sanidad para su corazón, lo van a recordar todos los días de su vida. Llama la atención la palabra instruye.
que vimos en Proverbios 22:6. Si vamos al diccionario, veamos unos dos conceptos de lo que significa instruir. Número uno es enseñar, doctrinar. Concepto número dos, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Es decir, que la instrucción primeramente se da en casa. Yo me recuerdo hace años cuando nuestros hijos estaban pequeños y lo llevábamos a clases, a inscribirlos, como es acá en Guatemala. Las maestras o los maestros en ese entonces decían lo siguiente: mire, si su hijo comete algún error o tiene alguna falta, usted autoriza para que nosotros lo corrijamos con vara y con lo que sea necesario. Y así decía en ese documento que uno firmaba. ¿Qué hacía mi esposa o qué hacía yo? Con letras grandes escribíamos en esa hoja: no autorizamos, porque los únicos que podemos corregir a nuestros hijos somos nosotros, sus papás. Pero llamaba mucho la atención que llegaban otros papás, otras mamás con la misma situación, y ellos ¿qué decían? Si no le hace caso, dele. Quizá a usted sí le obedezca, porque con nosotros no obedece nada. Ese es un error que comúnmente se da dentro de las familias, especialmente con los niños pequeños. Recordemos que en la escuela se les va a dar instrucción de educación académica, pero la formación moral, la formación e instrucción de todo niño empieza en el hogar, en la casa, como dice el proverbista. En el siguiente pasaje, Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Vamos a leer lo que dice la versión traducción lenguaje actual. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanza. Mire qué hermoso este pasaje, que desde pequeños, que desde que son bebés, se le instruye a los niños a adorar al Mesías, a adorar al Rey de Reyes, a adorar al Hijo del Altísimo. Definitivamente, esa instrucción, esa formación, esa doctrina, ese conocimiento que han adquirido en su hogar, en su casa, ellos lo van a aplicar todo el resto de su vida. Qué importante es instruir a los niños. Razón tenía el salmista cuando dice en uno de sus pasajes: bienaventurado el varón, lo estoy parafraseando, que llena su aljaba de saetas, de flechas. Los hijos son flechas, son el vigor de los padres. Va a depender de nosotros cómo van a ser ellos más adelante. Nunca se me olvida, hace muchos años atrás, nosotros aún no éramos cristianos evangélicos. Todo lo que yo hacía, mi hijo, el segundo, también lo hacía. Me recuerdo que en cierta oportunidad yo estaba rasurándome. En ese entonces existían esas
hojas que se metía por dentro, acá en Guatemala le decían un gilet, unas hojitas de afeitar, no como las de hoy que está más modernizado. Y con esas hojas que utilizábamos para rasurarnos, comúnmente, casi siempre, la mayoría de veces, uno no dejaba de hacerse alguna fisura, quizá pequeña. Me recuerdo que mi hijo, Jorge Luis el segundo, quizá él tenía unos 3 o 4 años y solo observaba lo que yo hacía. En cierta oportunidad que yo andaba trabajando, él vino y agarró un poco de espuma de afeitar y se echó en su rostro y agarró la rasuradora que yo utilizaba y empezó, según él, a afeitarse. Mi esposa al verlo se quedó casi paralizada, pero no le habló, sino que poco a poco llegó donde él estaba y de una manera así muy suave le quitó la rasuradora y le empezó a explicar que no debía de hacer eso. Y él le respondió, yo voy a ser igual que mi papi. Esas palabras me conmovieron tanto. Esas palabras me confrontaron porque un niño de 3, 4 años estaba pronunciando algo que más adelante definitivamente iba a poner en práctica. Recordemos esto, nuestros hijos son los que van a ejecutar toda la enseñanza que mamá, que papá, que el abuelito, la tía o la persona que les ayudó, la persona que les crió ahí en su hogar, ellos van a desarrollar todo desde que fueron bebés hasta que son personas adultas. Esto nosotros tenemos que estar totalmente persuadidos en la palabra para dar a nuestros hijos siempre lo mejor de lo mejor. Dice en el siguiente pasaje, Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Repito el versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Llama mucho la atención lo que Jesús le responde. Dice, para ser el mayor, tienen que ser como un niño. Todos sabemos que un niño es atrevido en todo. Usted le dice a un niño que se suba a una escalera y luego le dice, lánzate, yo te sostengo. Este niño se sube a la escalera y se va a lanzar desde lo más alto de donde está subido, sabiendo que papá lo va a agarrar y que no va a caer al suelo. Conforme la persona va creciendo, definitivamente va a ir cambiando su mentalidad. Es natural que eso acontezca. Pero el mismo Señor Jesús dejó en la escritura que tenemos que ser como niños. Tenemos que tener un corazón como niños, que no haya maldad. Es fácil ver a los niños pequeños jugar. Yo no sé si a usted le ha pasado que quizá están los niños jugando, están los niños del vecino o de un amigo y están riéndose y muy contentos, felices de estar ahí como amiguitos jugando carros o cualquier otro juego. Pero uno de ellos viene y le quita quizá el carrito o el juguete o a su otro amiguito.
¿Qué pasa entre ellos? Empieza a llorar alguno de ellos. O bien se dan ahí un jaloneo y se pierde por un instante, escuche bien, el juego, la emoción y la alegría que tenía. ¿Qué sucede con los papás, especialmente con el papá o la mamá del niño que le quitaron el juguete o que le pegaron? Papá o mamá, hay quienes se molestan, se enojan y resultan en algunas oportunidades peleando con los papás del niño que le pegó a su hijo. Hay enemistades. Ah, pero ¿qué pasa en términos de 1 o 2 minutos? Los dos niños que se estaban ahí peleando están abrazaditos jugando nuevamente. A eso se le llama tener un corazón de niño. A eso se le llama no tener maldad, no tener mente depravada, mente de maldad, pensamientos donde la persona tiene una oportunidad y se va a vengar de lo que alguien le hizo. Tenemos que actuar con un corazón de niño. Por eso la escritura dice, y todo aquel que te hace un mal, ve y tú hazle un bien. Eso cuesta, claro que cuesta, pero con la ayuda de Dios sí se puede lograr. Cada vez que veamos a un niño, a una niña, cada vez que veamos a ellos que están jugando y por alguna razón después pueden estar peleando, no nos preocupemos por ello. Eso es pasajero. Nosotros lo vivimos casi a diario. Dios nos ha dado la dicha de tener ahí a nuestros nietos y cuando se juntan ahí para jugar, ahí están contentos. Pero a ratito viene uno de ellos, le quita un juguete a su prima o a su primo y empiezan a llorar. Pero ¿qué pasa? Al minuto, a los 2 minutos, ahí están abrazados, hasta dándose besos y olvidaron aquel pleito que tenían hace unos minutos. De esa misma manera, Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser en nuestro corazón. De esa misma manera tenemos que proceder, porque, como he dicho con anterioridad, en un niño hay pureza, en él hay verdad. Por eso Jesucristo se los puso de ejemplo a sus discípulos. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el mayor entre todos vosotros, definitivamente tiene que ser como un niño. Eso es un reto que cada uno de nosotros como adultos tenemos que poner en práctica. Hay que proteger a los niños. Hay que hablarles siempre del amor de Dios. A Satanás no le conviene que los niños sean levantados. Todo lo contrario, quiere destruirlos. ¿Y por qué quiere destruirlos totalmente? Porque al no haber niños, definitivamente no habrá adolescencia y no habrán personas que lleguen a la vejez. He ahí la importancia de los papás para poder orar por sus hijos, entregárselos totalmente en las manos del único que los puede proteger, Jesucristo el Hijo de Dios. Es importante instruirles en la palabra. Es importante que desde bebés, que desde niños busquen la presencia del Espíritu de Dios. Por eso, como leímos al inicio en Proverbios 22:6, hay que instruir al niño para cuando llegue a ser una persona adulta, cuando ya llegue a ser un anciano, nunca se le van a olvidar aquellos consejos, aquella instrucción que recibió de sus papás. Vuelvo a repetir, Satanás viene en contra de la nueva generación. Viene con engaños,
viene con mentiras para destruir a estos niños. Nunca se lo vamos a permitir, porque todo aquel que vive bajo la sombra del Altísimo, todo aquel que se refugia bajo el Todopoderoso nuestro Dios, no puede ser tocado por la oscuridad. Eso ahí donde radica la importancia de ser hijo de Dios. Es ahí donde todos nosotros tenemos que reprender cualquier obra de las tinieblas que quieran afectar a los niños. En el libro de Marcos menciona en el capítulo 10, versículo 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Una vez más, Jesús resalta la importancia de los niños. Podemos ver en el libro de Génesis cómo es que viene Ismael juntamente con su mamá Agar. Están en el desierto y se les termina la comida y el agua. La mamá sabe que en pleno desierto les espera la muerte. Pero, ¿qué sucede en ese aspecto? Ella abandona a su hijo a cierta distancia porque dice la Biblia que no quería ver cuando él muriera. Este niño, sabiendo que sin agua y sin comida, en un lugar donde hay solo arena, le quedaban quizá horas de vida. Pero ¿qué hizo? La escritura dice que empezó a llorar, empezó a clamar. Y dice la escritura que Dios oyó el clamor de él, que Dios oyó cuando él lloraba y lo salvó a él juntamente con su madre. Déjeme decirle que Dios escucha las oraciones de los niños. A mí me impresiona escuchar cuando un niño está arrodillado, cuando a su corta edad levantan sus manos y empiezan a pedirle a Dios por papito, por mamita, por el abuelito, por la abuelita. 100% seguro que el Dios eterno escucha esa oración. Y me atrevo a decirle que por la oración de esos niños que están libres de cualquier maldad, Dios ha tenido misericordia quizá de apartar de peligros a sus papás o a aquellos familiares que son los que los cuidan a ellos. Qué importante es la oración de un niño. Por eso Jesús en este libro de Marcos le dice a sus discípulos: si ustedes no son como niños, no pueden entrar al reino del Señor. Y luego, ¿qué hacía? Los discípulos ahuyentaban a los niños. Jesús se indignó, Jesús se molestó y amonestó a sus discípulos. Jesús, en lugar de alejarlos, ¿qué hacía? Dejen que ellos vengan a mí. Se acercaba a ellos. Jesús los abrazaba. Pero ¿qué hacía? Imponía sus manos, los colocaba en sus brazos y los bendecía. Déjeme pensar por un instante, remontarnos hace más de 2000 años. Qué afortunados fueron estos niños que tuvieron el privilegio que aquel personaje que hizo el cosmos, que hizo la creación,
que hizo todo, tenerlos en sus brazos y que Él les contara historias que solo ellos conocen y ver la sonrisa de Jesús. Me atrevo a decirle que varios de estos niños no solo recibieron un abrazo, recibieron besos de parte del Creador y además de eso los bendecía, tenía la bendición de Jesucristo. Yo le digo a papá y a mamá, o al tío, al hermano, porque sé de hermanos mayores que cuidan a sus hermanos más pequeños. Conozco a personas que se sacrifican para darle el estudio a sus hermanos, a los más pequeños, para que ellos sobresalgan académicamente más adelante. Yo bendigo a esas personas porque definitivamente están sembrando un buen futuro en estos niños. Pero también quiero decirle lo siguiente. Si usted se reúne ahí con sus hijos para poner sus vidas, para poner su trabajo, su negocio, su estudio o todo lo que usted realiza en las manos de Dios, déjeme felicitarle. Pero por el momento, si no lo hace, yo le invito para que ahí con los pequeños, aún con los jóvenes, empiecen a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor promete bendecir nuestro salir y nuestro entrar. Él promete derrotar a nuestros enemigos si nosotros nos colocamos bajo su abrigo. Este es el momento para empezar a orar por los niños. Porque a veces hay niños que hacen muchos caprichos. Porque hay niños que a veces desobedecen demasiado. Una de esas causales podría ser lo que ven en la televisión, lo que ven en los teléfonos, los que ven en el iPad o en cualquier otro mecanismo electrónico. Hay que estar pendiente de ellos, porque así como en estos aparatos se encuentran cosas muy bonitas, también hay cosas que no es de edificación. Pruebe y empiece a reunirse con ellos. Bendiga a los niños. Vuelvo a repetirle, bendígalos. Declare sobre ellos esa prosperidad de Dios. Declare sobre ellos esa cubierta, esa protección que solo el Altísimo les puede proporcionar. Declare sobre ellos esa instrucción que van a ser hombres y mujeres de bien, que cuando sean adultos serán aquellas personas profesionales, aquellas personas que van a ser de bien para toda la humanidad, aquellas personas que siempre estarán prestos para extender la mano al necesitado. Eso será la cosecha de lo que usted ha estado y sigue sembrando hasta el día de hoy. Los niños son de Dios. Ellos son creación del Señor. Y si usted tiene la dicha de tener ahí a sus niños o a sus nietos, agradézcale al Señor y entrégueselos a Él con todo su corazón, porque solo por medio de Jesucristo ellos pueden estar totalmente protegidos. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada familia acá en Guatemala, pero también en cualquier lugar, en cualquier país que nos puedan estar viendo y escuchando. Yo te ruego, Señor, que cada familia sea guardada, que ahí donde están estos niños, que ahí donde están estos bebés, Padre, son entregados a ti, para que tú los guardes, para que tú los protejas, para que estos niños crezcan, lleguen a ser unos jóvenes de bien, lleguen a ser unos adultos de bien, lleguen a lograr ese éxito, ese sueño que siempre sus papás desearon en cada uno de ellos. Padre, desde aquí los bendecimos, desde aquí los cubrimos con la sangre de mi Jesús y sabemos, Señor, que tú reprenderás al devorador. Sabemos, mi Dios,
que no vas a permitir que ninguna forma de las tinieblas afecte a ningún niño. Los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos que sus hijos, sus nietos y todas sus generaciones vendrán con la bendición, con la protección del Dios Altísimo. Un abrazo, les bendecimos y seguimos orando por usted.